Hola, muy buenas, soy el doctor Óscar Ares. Os presento el caso de una chica de 42 años con una lesión de espinas tibiales. Esto quiere decir que es la parte del ligamento cruzado anterior que llega a la tibia y en vez de romperse el ligamento se ha roto el hueso que llega con el ligamento a la tibia. Si os gustan mis vídeos, suscribiros a mi canal, darle a la campanita y haceros miembros del canal, que tendréis vídeos exclusivos para tener vuestras articulaciones saludables. Y ahora continuamos con el nuevo caso de la chica de 42 años con rotura de las espinas tibiales. Lo que hicimos en este caso viene derivado de un accidente de tráfico en el que colisiona la chica contra un autobús y la pierna tiene una serie de lesiones que es valorada en consultas, la rodilla está hinchada y le pedimos una resonancia y un escáner para ver cómo está el hueso con el escáner y cómo están los ligamentos con la resonancia. Y os presento las imágenes de las pruebas complementarias. Lo que hacemos es ver el escáner, ponemos el filtro de hueso para ver bien el hueso y que las partes blandas no nos molesten. Vemos cómo es el fémur, la rótula. A medida que vamos bajando los cortes del fiambre hacia la rodilla, vemos la fórmula de la tróclea femoral, cómo se articula con la rótula, los cóndilos externos, el cóndilo interno, y vamos y seguimos bajando. A medida que ya se acaba el fémur, va desapareciendo esta estructura y aparece la tibia. Y ya vemos aquí este fragmento que no tendría que estar suelto y vemos como hay como un agujero en medio de la tibia, lo cual esto ya nos indica que hay una lesión ósea a nivel de la tibia. Una vez hemos visto los cortes axiales, pasamos a los cortes sagitales, en el que empezamos los cortes desde la parte de fuera de la rodilla. En el peroné vemos la meseta tibial externa y cuando llegamos al centro de la rodilla, que aparece la línea de Blumenstadt, vemos cómo está ya la lesión de la inserción del ligamento cruzado anterior roto, que es la espina, y vemos que desaparece a medida que vamos hacia la parte interna. Como veis, tiene un desplazamiento pequeñito, pero esto condiciona una lesión cíclope y una inestabilidad de rodilla, puesto que el ligamento cruzado anterior queda inestable, puesto que queda destensado, y por otro lado, al tener la lesión de cíclope, no podría acabar de estirar bien la rodilla. Por tanto, se propone un tratamiento quirúrgico con una fijación elástica de este fragmento, con unos hilos de alta resistencia, de tal manera que podamos hacer una rehabilitación agresiva. Siguiente imagen que vamos a ver es la imagen coronal. Estamos viendo un escáner y ya vemos cómo hay una imagen coronal y que luego, si nos fijamos, este fragmento es diferente al fragmento grande, por tanto es una fractura con varios fragmentitos, y luego ya el resto de la rodilla, la parte ósea es normal. ¿Se ha visto bien todo esto? Sí, perfecto. Y vemos la resonancia, como os comentaba antes, siempre hay que ver. Como veis, todo esto blanco es sangre dentro de la rodilla. Vemos que tiene una contusión a nivel de la tróclea interna, a nivel de la rótula, y luego tiene una fractura que se extiende a toda la zona, y todo esto blanco que es sangre dentro del hueso es la fractura que hemos visto en el escáner. Vemos que tiene mucho líquido, los meniscos que están bien y el ligamento cruzado anterior que os marco aquí con el puntero, con el fragmento donde llega el ligamento a la tibia. Habitualmente, cuando hay una rotura de un fragmento óseo, los ligamentos suelen estar íntegros, puesto que la energía se ha roto y se ha perdido por el hueso y no se ha roto por el ligamento. Por lo tanto, o tenemos o el ligamento roto o el hueso roto. No suele ser habitual encontrar ligamento y hueso roto simultáneamente. Vemos el corte coronal
cómo el ligamento lo intuimos aquí y ya vemos el fragmento de hueso enganchado al ligamento. Vemos que también el cuerno anterior del menisco externo está enganchado al fragmento óseo en el que tenemos la fijación. Y luego los cortes del ligamento específicos, vemos que el ligamento está completamente íntegro, pero es el fragmento óseo el que no está en su sitio. Por tanto, esto valoramos las pruebas complementarias y decidimos que es de tratamiento quirúrgico. Os voy a representar la técnica. Evidentemente mis dotes artísticos son limitados. Dibujamos una tibia y dibujamos la lesión que tiene la paciente. Entonces hacemos un túnel aquí, haremos otro túnel aquí y a través de estos dos túneles pasaremos un hilo para luego recuperar los hilos que vamos a pasar a través del ligamento. Tendremos, y ahora os hago otro dibujo, el ligamento con su pastilla ósea que tiene que venir al lecho de la tibia, y lo que haremos será pasar un hilo por delante y irá directamente así, lo recuperaremos por el otro lado, este será uno de los hilos, y otro de los hilos lo pasaremos por aquí y lo cruzaremos para que quede delante. Por tanto, un hilo irá por aquí y el otro hilo irá cruzado por delante. Esta forma de que vaya cruzado evita que se levante este fragmento hacia arriba y evita la lesión cíclope. Si no hiciéramos este segundo hilo, la lesión podría levantarse y quedar aplicada con el primero, pero se levantaría de la parte de delante. Por tanto, al hacer la lazada cruzada podemos traccionar hacia abajo y nos queda bien reducido en su sitio el fragmento. Una vez hecho el diagnóstico y con las pruebas complementarias y la exploración clínica de la paciente, pasamos a la cirugía. Primero hacemos una revisión artroscópica, vemos que el menisco interno está bien, vemos que el menisco externo es un menisco hipermóvil, por tanto puede ser que sea una lesión del propio traumatismo en el que hay una distensión, una laxitud de la cápsula y que el menisco se traslada mucho hacia adelante. Como hemos visto, tenía cierto edema a nivel de la meseta tibial externa, por tanto lo fijamos mediante un par de puntos a nivel menisco y cápsula, de tal manera que la movilidad del menisco externo se reduzca y se mantenga, pero se quede en su sitio. Una vez hemos fijado el menisco, pasamos a limpiar todo lo que es la zona de la inserción de la espina tibial. Primero quitamos mucha jofa, mucha grasa para poder visualizar, y mediante el motorcito nos metemos debajo del fragmento óseo y quitamos todo el hematoma. Si no hacemos esto, no podremos reducir bien dónde está la lesión de las espinas y por tanto hay que limpiar todo este hematoma, incluso a veces comiendo un poquito más de hueso del hueso esponjoso de la base para que se pueda reducir bien el fragmento y evitemos la lesión del cíclope, que sería lo peor que nos podría pasar en la cirugía de la reconstrucción de la espina tibial. A partir de aquí lo que hacemos es, en este caso, un primer túnel en la parte externa, en la que nos queda, brocamos a través de la tibia, salimos debajo de donde está la lesión y a través de ahí sacamos entre donde va la fractura y el cuerno anterior del menisco externo, como os he enseñado en la prueba complementaria, sacamos el hilo y lo cogemos con unas pinzas. Hacemos un túnel en la parte interna y sacamos un hilo y lo cogemos con unas pinzas. Por tanto, tenemos los dos hilos por los dos túneles. A partir de aquí, con una pinza de ligamentos y de tendones, pasamos un primer hilo
a través del ligamento cruzado anterior, que es el hilo azul, y pasamos un segundo hilo, que es el que es de color negro-azul, que será el que crucemos por delante para evitar el cíclope. A partir de aquí, de los hilos que hemos pasado, los separamos y tenemos 4 cabos de hilos para los 4 cabos que han atravesado el ligamento, y los pasamos de tal manera que primero pasamos el primer hilo por cada lado, de tal manera que nos queda como una U, y el segundo hilo lo cruzamos de tal manera que ya conseguimos que nos quede cruzado. Siempre hay que tener en cuenta que como hay tantos hilos dentro de la rodilla, no se nos cruce un hilo o otro, de tal manera que esto nos impida ver bien o crear la tensión. Para fijar, cogemos un elemento, una pastilla metálica de ligamento cruzado, cogemos una parte metálica del sistema de suspensión y lo fijamos. Primero bajamos con un nudo y luego fijamos el segundo, de tal manera que comprobamos luego que mediante la flexión y la extensión la pastilla de hueso queda en su sitio, pero como os he comentado antes, es una síntesis elástica, no es una síntesis rígida como un tornillo que tendríamos que sacarlo al cabo de un tiempo. Por tanto, esta síntesis elástica permite que haya cierto movimiento para que la consolidación de la pastilla sea la correcta. A partir de aquí mantenemos una férula durante una semanita y posteriormente empezaremos a hacer la recuperación, de tal manera que tendrá el peso, el apoyo contraindicado las primeras 4 semanas, la flexión limitada las primeras 4 semanas por un hecho de la sutura del menisco, y a partir de aquí ya le dejaremos apoyar y le dejaremos una movilidad libre. Pero la musculatura hay que empezarla a trabajar desde el principio para evitar la atrofia muscular. Podemos dar complementos alimenticios para ganar esa masa muscular y ganar musculatura y acortar el tiempo de recuperación en este aspecto. Espero que os haya gustado el vídeo, darle al like, seguirme en el canal, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.